Y empezamos esta tertulia de martes, ya mediados de noviembre. Ustedes saben, la semana pasada se discutió y hoy vuelve a estar en el orden del día de la sesión del Senado el proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los padrones ubicados en el predio con frente a la Rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como Magua. El dique Magua. El dique Magua es la voz popular, lo llama así. Con el fin de construir una terminal fluvio-marítima y otra serie de emprendimientos que serían llevados adelante por el empresario Juan Carlos López Mena. Esto dio lugar a discusiones. Para el senador Mujica, la enajenación de los terrenos tiene que ver con la financiación desde el exterior del proyecto. Su colega Enrique Pintado encendió un poco de las polémicas diciendo que los empresarios tienen que ser oficialistas. Siempre. Siempre. En el Partido Nacional proclives a votar el proyecto, pero cambiaron de opinión. Pedro Bordaberry y Pablo Mieres se opusieron desde el principio. Bueno, para hablar de esto están, como siempre, Óscar Andrade, secretario general del Zunca. ¿Qué Óscar, tal? ¿cómo Buenos andás? días. Buenos días. Mate en mano, como siempre. Miguel Mansi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, a su derecha, y esto no implica nada, simplemente También con su elegido. Que también más de Andrade que está a mi izquierda. también con La vida lo puso en ese lugar. También con su mate. Y hoy como invitado especial, que se ha participado en otras ocasiones, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional. Buenos días, Pablo. Hola, Gracias muy por buenos venir. días, Alfonso, mucho gusto. Bueno, ¿cómo están viendo este tema? No sé, podemos empezar por quién, por Mansi, a ver qué está acá frente. Yo estoy a las órdenes, como siempre. Estuve viendo ayer la producción, hizo un gran trabajo cuando nos mandó el material, nos mandó las cosas interesantes, entre otras 4 horas de sesión del Senado. Me tuve que dar un sauna para desintoxicarme un poco de cantidad de disparate también. Pero bueno, efectivamente yo no sé hasta dónde la audiencia ha seguido el tema. Yo me voy a permitir muy brevemente poner un poco de información arriba de la mesa. Juan Carlos López Mena, el empresario tan notorio que es el titular del Buquebús, valiéndose de un mecanismo previsto en la ley 17555 del 18 de septiembre de 2002 de la iniciativa privada, presenta un proyecto de intervención de un espacio público que es el dique Magua. La ley establece una serie de obligaciones para quien tenga la iniciativa y una serie de derechos también. Este hombre plantea que ahí se puede hacer una terminal fluvio-marítima que le daría la oportunidad además de zafar de la terminal del puerto, que escuchamos ayer que convenía al propio desarrollo del puerto que se desplazara de ahí, puesto que es un puerto de producción y no un puerto para pasajeros. Entonces establecer su terminal de buquebús, por el que todos viajamos a Buenos Aires en un régimen prácticamente monopólico por mar, ahí en el dique Magua, frente a donde estaba el gas. Entonces presenta el proyecto a costa de su empresa, a costa de quien toma esa iniciativa, se llama así la figura de iniciativa privada. El gobierno lo estudia, en este caso lo aprobó, le pareció que el proyecto era pertinente, que valía la pena seguir adelante con los mecanismos. ¿En qué consisten esos mecanismos? Que se llama licitación o subasta pública, y aquel que hizo el gasto por delante y tuvo la iniciativa y presentó el proyecto con un cierto grado de detalle, con los planos, con los desarrollos, con las características, se ve beneficiado a la hora de la evaluación de las ofertas que se presenten en la licitación. Dice la ley un mínimo de un 5, un máximo de un 20% sobre el valor de la oferta económica. Hasta ahí viene fantástico, me parece todo razonable. La obra puede ser útil para Montevideo, puede ser buena para el desarrollo de la ciudad, y aparentemente sí. Parece también acertada la iniciativa privada, y parece también propicio que el amparo en esta norma. Y después empiezan los ruidos, después empiezan las cosas, las sospechas, las cosas que no te cierran, que entre otras cosas se hacen presentes en el propio Senado de la República por uno de los patrocinantes del proyecto, que es el senador Michelini, que termina diciendo: este proyecto no cierra, ¿no? Con abogados así, yo no quiero fiscales. Pero efectivamente, y tanto así, se va de boca Michelini, se va de boca Mujica, se va de boca Pintado, tanto así que finalmente se ven obligados, la propia bancada oficialista que había presentado el proyecto, a llevarlo de nuevo a comisión por las inconsistencias y por los ruidos que se provocan en las intervenciones en sala. Yo creo que López Mena es un fantástico
fantástico empresario, es un tigre, es el tigre de la Malasia, es como Reus o como Piria. Además es un tenaz. ¿Te acuerdas de aquello que el que se quema con leche sopla hasta el yogur? Este flaco se quemó hasta el yeyuno con el episodio de Pluna. En complicidad con el expresidente de la República, el hoy senador José Mújica, montaron una parodia de remate público que salió por televisión, donde quien remataba era un testaferro de López Mena. Después salió en la foto con el ministro de Economía. Un escándalo, bueno, que terminaron procesados el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, y todos ampararon del Banco de República, todos ampararon al capo de Ituticapi, que naturalmente era el presidente de la República, que había dicho, muchachos, hay que echar para adelante. Y la gente, bueno, el código de la Omertá callaron, y zafó Mujica de senador y quiere ser de nuevo candidato a presidente de la República. Pero López Mena, pese a haber pasado esa experiencia seguramente muy complicada, porque además estuvo amenazado con la justicia, yo no sé si hoy mismo no está en la justicia, bueno, así todo insiste de nuevo y va y muere de nuevo al pie con el gobierno en su ánimo de ir para adelante. Es un emprendedor, es un empresario. Entonces, con todo esto lo quiero decir, el problema no es López Mena, el problema es el gobierno del Frente Amplio. Yo no digo que son todos corruptos del primero al último, no, digo que son todos sospechosos. Porque sí, porque tengo evidencia, no lo digo caprichosamente, porque tengo evidencia que el presidente de la República montó un show televisivo en una subasta pública. Todos sospechosos es fuerte. Bueno, un montón de sospechosos, tiene razón. Hay un montón de sospechosos. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si queremos hacer la lista de todos los problemas que hay, que están siendo revisados en ámbitos judiciales, que han sido denunciados en ámbitos políticos. Y este proyecto, el hecho de que se privatice, de hecho, es... Y esto lo tiene, yo creo que la observación más precisa es la de Mieres, cuando dice, esto está fantástico, pero ¿por qué tenemos que enajenar los terrenos? ¿Por qué no los podemos concesionar? Todas las otras opiniones van a tener... parece ser el centro del debate. Es el centro del debate. ¿Por qué tenemos que vender? ¿Por qué no concesionamos? Me guardo con Oscar alguna Andrade, munición para la otra vuelta. Ha estado atento y en silencio, sobre todo el tema de enajenar o no enajenar, que es un poco el centro de la política. A ver, a mí ha ido tres planos por lo menos para la discusión. Primero, la terminal en sí mismo ofrece reparos desde el punto de vista urbanístico. Ha habido distintos proyectos de qué hacer ahí. En principio era un centro de convenciones, después se vio el tema de un museo de ciencias del lado del MEC, y hay una primera discusión técnica desde el punto de vista de la obra y su vinculación con la ciudad. En segundo lugar, de las referencias. Para mí López Mena es un empresario que representa las peores referencias posibles, las peores en el sentido de prácticas antisindicales, las peores en el sentido de lógica, que bueno, creo que esto Pablo puede coincidir conmigo, hemos recibido conjuntamente denuncias desde la más grave, y yo soy de los que cree que hay que promover la actividad empresarial que tiene como lógica las mejores prácticas empresariales, no las peores prácticas empresariales, menos aplaudir la circunstancia de que casualmente ninguno de sus emprendimientos tiene organización sindical, porque básicamente ese es un resultado de una de las peores prácticas que tienen que existir, y para mantener un mínimo de coherencia, que entre las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de apoyar o no emprendimientos tiene que ser esta, me parece que es el segundo como el tercero. Yo sé que la tendencia oligopólica en Uruguay es muy fuerte, no es un problema solamente de López Mena, es un problema de las cadenas de comercio, es un problema de las 3-4 empresas constructoras más grandes que son las que pueden presentarse a todas las licitaciones importantes, es un problema en el sistema financiero, o sea, la tendencia oligopólica es muy fuerte, pero claramente esta es una medida que además fortalece una posición oligopólica que después tenés que discutir, porque después tenés que negociar con este mismo tipo que se te va a golpear la puerta del Banco República para decirte, mira, ¿sabes qué? Yo iba a poner la plata, pero ahora si no me financiás no pongo, o genera lógicas en la que después tenés un nivel de dependencia muy fuerte porque el vínculo con el turismo con la Argentina y demás, entras a negociar... No estamos hablando de UPM, Andrade. Entras a negociar con alguien, Miguel... Pero Miguel, no terminar de hablar con... Se me va del tema. No, ¿cómo está? Está en el tema totalmente. Estoy hablando de UPM. Si quiere cuando hablemos de UPM, pero el turismo está difícil así, Miguel. Lo escuché, se comió media tertulia, ¿no? Dejémoslo. Así es, realmente y en silencio. Difícil. Pero cuando quiera podemos hablar de UPM con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad, para arriba y para abajo. Tengo tranquilidad de lo que firmamos con UPM, nosotros, ¿no? Y tengo tranquilidad de cuál va a ser nuestra práctica hacia adelante con UPM. Pero en esta lógica,
Y además me parece que no es comparable el peso que se genera esta empresa desde el punto de vista del turismo que lo otro, ni además el impacto de la obra. Pero me parece que hay un conjunto de componentes ahí que además tienen como agregado la lógica de no en concesión, sino en propiedad definitiva, ¿no? El argumento no puede ser solamente esto lo favorece para colocar préstamos. Entonces yo, primero, sensato que se estudie más, se discuta más, se vea más, y no en aras de un pragmatismo que nos haga acelerar una lógica que yo creo que es equivocada, que es pensar cualquier monedita sirve. Yo sé que después las obras son importantes, que en determinado 200 momento millones tienen... de dólares. Sí, ya sé. Que en determinado momento tiene un impacto sobre el empleo y demás, pero hay que mirarlo todo, ¿no? Hay que mirarlo todo con la mayor serenidad posible, porque en definitiva, también todo lo que concedes tenés que evaluarlo, ¿no? También no puedes mañana quejarte y decir, bueno, pero pasa que tengo a fulano que tiene tal peso y por lo tanto me exige determinadas contrapartidas como país que ya no puedo negárselas porque fíjate la preponderancia que tiene. Y vas a una lógica que esa es complicada. Entonces yo saludo a que se mire más. De hecho se iba a votar por amplísima mayoría. Creo que solamente el Partido Colorado, una parte iba a votar en contra. Pero que se miren más serenamente todas las contrapartidas. Diputado Pablo Audala. Sí, muchas gracias. Yo coincido bastante con mucho de lo que se ha dicho, porque me parece que las posiciones no están tan distantes. Creo que todos tenemos dudas, las ha tenido en su expresión Miguel, las ha tenido Óscar en cuanto a la naturaleza del negocio. Yo también las tengo. Y coincido mucho con Óscar en cuanto a las dudas que nos genera sin duda el perfil del interesado o del eventual inversor en este proyecto, que todos reputamos como importante o como interesante, en cuanto a que todos coincidimos en que puede ser necesario desde el punto de vista del desarrollo portuario reubicar la terminal de pasajeros en un lugar distinto de la costa donde se encuentra actualmente, porque el puerto de Montevideo crece comercialmente en forma exponencial, pero físicamente tiene enormes dificultades para crecer, porque está obviamente taponeado por la ciudad y tiene que crecer hacia el mar, tiene que crecer hacia la bahía. De manera tal que la reubicación de la terminal de pasajeros como la reubicación de la Armada parecen obras de la Armada se habló mucho tiempo, parecía un hecho, ahí ha quedado. Exactamente, pero desde el punto de vista de las líneas de desarrollo portuario, desde el punto de vista del plan director del puerto, parecen obras que algún día el país tiene que acometer. Ahora, en estas condiciones, en ese lugar, y lideradas además por este empresario, a mí francamente me generan muchísimas dudas. Aporto un dato. El Senado tenía previsto efectivamente tratar el tema hoy. Hay que confirmarlo, pero no es seguro que finalmente lo trate. Ayer en la bancada de senadores a la que yo asistí como coordinador de diputados, llegó la versión de que en principio el Frente incluso estaba de acuerdo en postergar una vez más la discusión, entre otras cosas por las dudas notables que se han generado a partir de aquella intervención providencial del senador Mujica, cuando dijo claramente la enajenación de los terrenos tiene que ver con la necesidad de López Mena de poder garantizar el financiamiento de la obra. Para tomarse más tiempo, digamos, para el análisis. Pero ni siquiera financiamiento tiene la obra, por lo tanto yo creo que el signo de interrogación es absolutamente mayúsculo. Yo creo que el señor López Mena tiene una larga tradición de incumplimiento de sus obligaciones, o sobre todo una larga tradición de arreglar cosas con el Estado que después de arregladas y de que están firmados los contratos, se presenta a pedir o plazo, o quita, o tiempo, o refinanciación. Sí, claro. Yo tengo una experiencia personal y directa. Yo fui director de la ANP en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti entre los años 95 y 98, precisamente cuando se inauguraba la terminal de pasajeros. Y viví en forma personal, y tuve que votar en contra muchas veces en el directorio, solicitudes de López Mena para pedir más plazo para pagar el canon. Se atrasaba continuamente en el pago de sus obligaciones. Después que se atrasaba se presentaba, por lo tanto, a pedir las refinanciaciones correspondientes. Y bueno, y el episodio de Pluna me parece que me exime de cualquier consideración y comentario. Todos hemos estado de acuerdo en eso en cuanto al papel lamentable que le cupo en una historia triste, trágica para el país, que casualmente, les aporto otro dato del ámbito parlamentario, en el día de hoy va a tener seguramente un hito trascendente, porque hoy estamos votando la ley de supresión de Pluna, ente autónomo. Hoy, desde el punto de vista jurídico, Pluna, como ente autónomo, deja de existir. Y deja de existir después del fracaso estrepitoso del que venimos, que implicó la pérdida de 300 millones de dólares para el país, como todos sabemos, y donde en esa última instancia apareció López Mena como, a mi juicio, protagonista principal de un auténtico fraude que terminó en lo que terminó, en el procesamiento de gobernantes, ¿no? De un ministro de Economía, del presidente del Banco República, como todos sabemos. Es una historia verdaderamente lamentable para la democracia, no solo para la historia del país, desde el punto de vista
del desarrollo de los asuntos públicos. Así que yo tengo enormes prevenciones. Ya cuando la fórmula inicial de todo esto vino en el proyecto de rendición de cuentas del año pasado, porque ahí empieza la historia, que generó, yo creo que Óscar lo recuerda, me parece que todavía estaba en la Cámara, enormes resistencias en la propia bancada del Frente, y por eso no prosperó. Estaba claro que a lo que apuntaba esa fórmula jurídica era a una suerte de otorgamiento de un permiso a quien hiciera la inversión, poco menos que para siempre, de ese espacio público, con la enajenación de esos terrenos, y además con una condición que a mí no me gusta, que es la del monopolio de hecho, o la de la posición dominante, que es la de quien se fuera a encargar de la ejecución y de la construcción de la terminal, iba a ser amo y señor en la misma. Es decir, en términos no solo de gestionarla, que sería lógico que la gestionara, sino en términos de decir este entra y este no entra. Y en términos incluso de fijar las tarifas, de decir qué precio iba a cobrar por los servicios que se fueran a prestar. Y todo eso en manos de López Mena a mí me hace mucho ruido, lo digo francamente. Una ronda más breve, Miguel Mansi. Siendo todo esto así, lo que venimos diciendo casi por unanimidad, los tres contertulios con quienes tengo el honor de compartir esta mesa. La pregunta es ¿por qué llegamos a este punto? ¿No? Si todo esto levanta tantas sospechas, que la levanta hace un año, que hay personajes complicados en el medio y tal y cual, uno se pregunta ¿por qué? Y a mí de chiquito me enseñaron que cuando no entiendas algo pensá en la plata. López Mena es un gran empresario. Es un gran empresario. También es un hombre muy generoso. Y yo también tengo una experiencia personal directa. Me acuerdo que lo fui a manguear en la campaña del 89. Lo que nos quedaba. Muy bien me fue. Pero me quedé emocionado. Tanto que ni toqué el cheque. Mandé a nuestro cargador de finanzas y dije, esto no lo toco ni ahí. No, deje tranquilo. Y después pasó un compañero a buscar eso. Pero digo, es un hombre muy generoso. Esa debe ser la plata peor gastada de su vida, pobrecito. No te da pena. No te da pena. La argumentación. Pero ya prescribió hace muchos años. Yo digo, siendo esto así, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué el sistema político o quienes promueven esta iniciativa se prestan a esto? Por eso yo digo que, a ver, me complace mucho la noticia esta que acaba de dar el diputado Dalla en punto a que eventualmente no se consideraría ni siquiera hoy el tema en... Eso es lo que circuló ayer, habría que confirmarlo. Y que vaya todo para atrás, porque esto más tiempo para pensarlo. Que vaya a tomar más tiempo y básicamente tal vez si se remueve esa objeción que plantea, yo se la escuché plantear primero a Pablo Mieres, de que en lugar de la entrega en propiedad se concesione el espacio, de repente empezamos a conversar, porque tenés más control sobre una cosa quien no otorga te retira y tenés más control sobre Óscar. Sí, a ver, yo creo que es sensato tomarse tiempo por una decisión que es importante. Y es sensato que se construyan los más amplios consensos para una decisión de este tipo y que no se haga al apuro de las lucecitas que nos pueden encandilar, que después tienen la situación que creo Pablo redactaba bien, ¿no? O sea, yo llegué a escuchar en la fundamentación a favor casi la lógica de en este negocio López Mena va a perder y lo hace por el amor a la Celeste. Y la verdad, no. He dejado los zapatitos el 6 de enero hasta determinada edad, ya no los dejo más. O sea, claramente acá hay pero qué error. Qué error. Claramente acá hay una lógica que tiene sus potencialidades, tiene también enormes riesgos, y me parece sensato que sopesemos cada uno de los riesgos, también construyendo el mayor espacio de consenso posible, y sobre ese consenso se avanzará, o si no se avanza, por lo menos se defiende que hay decisiones que son estratégicas que hay que tomarlas en común, ¿no? Pablo Dalla. Sí, bueno, yo comparto y creo que el propio gobierno debiera curarse en salud, porque yo no sé si todos los gobernantes son sospechosos, pero lo que sí digo es que con estas cosas se generan sospechas y evidentemente se alimentan las dudas. Y me parece que esas cosas en materia política hay que precaverse de ellas y los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos para evitarlas. Y aquí estamos hablando de un personaje que no mencionamos otro costado que notoriamente tiene, que es el de ser oficialista, es el de ser partidario de los gobiernos de turno. Siempre. Hoy es del Frente Amplio, porque además lo ha dicho públicamente. Está el antecedente del voto Buquebus, que todos recordamos bien, pero independientemente del voto Buquebus, él se pronunció a favor de la candidatura del senador Astori en determinado momento, es decir, ha apoyado claramente, inequívocamente al Frente Amplio. Esa debiera ser una razón que al propio gobierno del Frente Amplio le debiera pesar
a la hora de procurar un camino bastante más claro, menos equívoco y bastante más transparente. Me parece que es un tema que incluso tiene que ver con la propia credibilidad de la política. Porque además yo creo, los que nos están escuchando hoy, se estarán preguntando hasta ahora, después de todo lo que pasó con López Mena en el tema Pluna en tiempo relativamente reciente, casi de manera contemporánea. Ahora le vamos a dar en exclusividad, le vamos a transferir parte del patrimonio público para que construya una infraestructura y la utilice a su antojo. Yo creo que es bastante difícil de explicar y de responder esa pregunta, ¿no? Pablo Abdala, Miguel Mansi, Óscar Andrade, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante. Mauricio. Y debemos decirle a los oyentes que no tuvimos esta mañana la presencia de Sebastián Bauzá a las 8, que lo habíamos anunciado. No pudo llegar a tiempo. Vamos a estar conversando con él el viernes. El viernes estará aquí en vivo, nosotros nos reencontramos mañana, ahora vienen las noticias y suena tremendo, Mauricio. Hasta mañana. Chau, chau.